Mi momento ha llegado. Para ver el siguiente video. En este video les vamos a enseñar cómo tensionar la máquina overlock de los ganchos, el de abajo, el de arriba y los hilos de las agujas. El primer paso es ensartarlo, y en esta varilla de un pasahilos tiene doble agujero donde pasa el hilo. Esto puede dar doble tensión, entra y vuelve a salir aquí y vuelve a pasar aquí. Aquí está el tensor del gancho de abajo, el tensor del gancho de arriba, el de la aguja, del sobrehilado y el de la cadena de seguridad. Aquí estos pasahilos son dobles. Este y este sí lo traía de fábrica, pero este se lo adaptamos porque aquí no los tenía en estos dos. Lo que hace es que el hilo se haga en forma de U o medio círculo, para que no se salga de los platos y siempre esté tensionando. Ahí a veces tenemos problemas con las bolitas de hilo que se acumulan en medio de los platos. Hay que revisar y abrir los platos aquí siempre, porque a veces se atoran las bolitas de hilo y hace que ya no haga mucha tensión. También aquí mismo debe de tener un tensor más pequeño para que no se zafe el tornillo que va apretando. Luego hay personas que lo ponen al revés porque están muy largos y muy gruesos y tensionan demasiado. Deben de ser delgados y cortos para que tensionemos bien nuestros tornillos y tensionen bien los platos. Aquí sigue pasando y en la placa de la máquina tiene las líneas marcadas del tensor. Aquí está en la tercera línea, así lo mandan ya de fábrica. Y aquí en el gancho de arriba está en la tercera línea en medio. También aquí con un desarmador se puede aflojar este gasero o tensor. El segundo tensor se puede aflojar con un desarmador plano. Todos estos detalles también tenemos que verlos, de cómo saber ensartar la máquina, porque si no la ensartamos bien en algún orificio de un pasahilos, llega a pasar que nos va a fallar la tensión, aunque estemos bien apretando bien ahí. Entonces vamos a mostrarles igual cómo son los pasahilos dobles de fábrica. Aquí en otro video les mostramos cómo tener los resortes más duros, porque en el hilo de las agujas debe llevar más tensión. Deben de ser más gruesos y con más tensión para que aprieten mejor. Aquí quitamos estos platos y la goma de esponja. Y con un desarmador, con mucho cuidado aquí en medio, vamos aflojando el tornillo. Le damos vuelta. Hay que hacerlo con cuidado porque se rompen. Ya aflojándolo, salen. Y así son, con doble orificio para que pase en forma de medio círculo. Y los platos opriman bien el hilo y le den tensión. Siempre deben de ser así. Un sobrehilado bien hecho debe de ser la mitad y mitad. Así sería que estuviera bien. En la parte de rojo está a la mitad, entre la tela y el color verde a la mitad igual. Así debe de quedarnos una tensión bien hecha. Ahorita les vamos a mostrar la máquina, está bien tensionada con una tela y cosiendo doble tela.
una tela de playera. Vamos a hacerlo así, sin doblarle la primera parte. Ahí nos varía un poco, pero está bien a la mitad y mitad. Vamos a sacarla con doble tela, doblando la tela. Y ahí ya nos sale bien, a la mitad en el color rojo y a la mitad en el color verde. Vamos a mostrarles cómo destensionarla y cuántas vueltas le tenemos que dar. Aquí y aquí. Aquí están los tensores, cortos y delgados. En el gancho de abajo siempre hay que darle más vueltas. Le vamos a dar como 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el gancho de arriba, unas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de la aguja, ese sí lleva más tensión. Esa la vamos a sacar. Y aquí está el resorte grueso, que nos va a dar más tensión. En el de la aguja le vamos a meter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya aquí checando, sentimos abriendo los platos, se siente un poco apretado, entonces le quitamos 2 vueltas. Ahí está. Vamos a probar con una tela de playera, en una sola tela. Y ahí nos queda a la mitad en el color rojo y a la mitad en el color verde. Vamos a doblar la tela 2 veces. Ahí está, a la mitad y a la mitad. Les vamos a mostrar en una tela blanca para que observen. Doble tela y nuestras tensiones. Como operarios debemos de saber qué tanto debe de tener de presión nuestros tornillos. En el color rojo a la mitad y en el color verde a la mitad. Así nos debe de quedar nuestra tensión, siempre y cuando esté bien ensartada la máquina y tengamos buenos resortes a la medida y con buena tensión en nuestros tornillos que oprimen los platos de la máquina. Vamos a sacar otra muestra un poquito más rápido para que observen. Y ahí nos queda aquí en la parte del color rojo a la mitad y en la parte del color verde a la mitad. Así nos debe de quedar una tensión en la máquina overlock. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.